Buenos días tengan ustedes y sean bienvenidos a nuestros devocionales que estamos teniendo por la mañana. Disculpen que el día de ayer no lo pudimos tener por causa mayores, ¿no? Pero ahí vamos siguiendo con nuestros devocionales. Vamos rumbo al estudio de entender que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Después de ser que es Salvador, es el Señor de nuestras vidas. Estoy considerando que si de veras entendemos y tenemos la gran convicción de que Jesús es el Señor después de haberlo hecho nuestro Salvador, nos vamos a evitar muchos problemas en la vida, porque vamos a tomar decisiones serias en el Señor, en el nombre del Señor Jesús, y entonces van a suceder milagros en nuestra vida, porque no solamente es tomar decisiones a la ligera y luego después echarle la culpa a Dios, no, de una vez que estamos viviendo la vida cristiana, ¿verdad? Ponernos de veras en las manos del Señor bendito y decirle pues que ahora, Señor, tú eres nuestro amo, ahora tú eres nuestro Señor, y pase lo que pase, yo voy a seguir adelante, pase lo que pase. Y no estoy hablando de la enfermedad que está ahorita vigente, no estoy hablando de a veces tentaciones que vienen a la vida de uno y que esas tentaciones se convierten en pecado y después vienen las consecuencias y todavía estamos ahí diciendo que somos cristianos, ¿verdad? No se vale con eso. Vamos a de veras a considerar en nuestras vidas que Jesús, después de ser nuestro Salvador, también es nuestro Señor, es el amo y Señor de nuestras vidas. Y van a ver ustedes la diferencia que hay cuando no solamente decimos que es Salvador, sino que también lo consideramos bien en nuestras vidas, que es nuestro Señor, nuestro Señor, nuestro Señor, nuestro Señor. Y pase lo que pase, no vamos a negar a nuestro Señor, vamos a ir adelante. Sean bienvenidos a esta transmisión. Como les decía, ¿no? Para el título de la lección es Jesús, Señor y Salvador. Ahí en la cita de esta mañana va a ser en Hechos 5, 17 Hechos 4, del 9 al 12. Esa es la cita. De veras, y hay algunas narraciones aquí donde los discípulos hicieron algunos milagros en el nombre de Jesús. Inclusive, al iniciar el libro de los Hechos, que es escrito por Lucas, casi todo lo que se hacía en el nombre de Jesús. Las conversiones de aquellos tiempos y los bautizos lo hacían en el nombre de Jesús. De ahí surge la doctrina del apostolado, de la iglesia apostólica, ¿no? Que todo lo hacen en el nombre de Jesús. Pero el mandamiento fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en el poder de Jesús, ¿verdad? Por eso Jesús se manifiesta en todas nuestras necesidades, en nuestros problemas que tenemos, y lo consideramos el Señor de nuestras vidas, porque en el tiempo de la iglesia primitiva los judíos no creían que Jesús era el Señor. Así que nuevamente doy la bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros y perdonen el día de ayer nomás, y vamos a seguir adelante, vamos a orar. Señor, te damos gracias, en el nombre de Jesús bendecimos este tiempo de devocional, este tiempo, Señor, de peticiones, este tiempo de oración. Te doy la honra, te doy la gloria, Señor Jesús. Tú eres el Señor de nuestras vidas, tú eres el amo de nuestras vidas, tú eres el Rey de nuestros corazones, y ponemos este día, Señor, en tus manos para que tú lo dirijas, que tú nos guíes en hacer tu santa y divina voluntad. Que todo lo que sucede glorifique tu nombre, y muchas gracias, Señor, por todo. Perdona nuestras faltas también, Señor, en el nombre de Jesús, y límpianos de toda maldad. Y muchas gracias porque eres nuestro Señor.
En el nombre de Cristo te doy las gracias. Amén y amén. Bien, pues vamos a las lecturas. No sin antes, quiero leerles, ya ve que me gusta a mí leerles también alguna cita adicional respecto a esto, porque casi toda la vida la vamos plasmando, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Y en la cita de ayer que no tuvimos, nos hablaba acerca de lo que escribe el apóstol Juan en la primera carta de Juan, el capítulo 4, verso 9, que inclusive nos pidió que nos aprendiéramos de memoria el verso 9, primera de Juan 4, 9, hablando del nombre del Señor, ¿verdad? Y ahí enfatiza algo que en estos tiempos se celebra. La tradición celebra el Día del Amor, el Día de la Amistad, y si se dan cuenta que todo se acomoda a lo que dice la palabra del Señor. Y entonces, yo no me voy a leer del verso 7, verso 8 y verso 9. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y estas son citas, ¿verdad?, que también nos ayudan a entender esto, ¿verdad?, y aplicarlo a nuestras vidas en estos tiempos. Ahora nos vamos a la historia. Nos vamos a la historia de lo que nos guía el libro de los Hechos. Y aquí vamos a ver una pequeña narración de Pedro y Juan ante el concilio, ¿verdad? No sin antes decirles lo que pasó en el contexto. Ellos fueron a la oración al templo en Jerusalén y dicen que ahí encontraron a un hombre que estaba paralítico, estaba lisiado, y ahí ellos hicieron un milagro. Entonces vamos a leer esta partecita. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo en el verso 8, Bueno, sí, después que lo llamaron al concilio, perdonen nomás aquí un poquito de no me había pasado esto, ¿verdad? Porque ya después que Pedro lo llevan ante el concilio, y entonces Pedro dice: sí, está bien mi cita. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en nuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, la defensa de Pedro y de Juan respecto al milagro que habían hecho con este paralítico, con este lisiado, en el nombre de Jesús, había tomado fama en ese tiempo, en ese momento. Y entonces vieron cómo, pues, todo lo que le preguntaban a aquel hombre, dice: pues yo no sé, ellos nomás en el nombre de Jesús de Nazaret me dijeron que me levantara y yo me levanté. Y el milagro se hizo, ¿verdad? Se hizo, y es por eso estoy feliz. Y aquellos gobernantes, aquellos religiosos, querían detener eso que se estaba predicando. Pero en lugar de detenerlos, pues Pedro tenía más fuerza, más ahínco, más poder del Espíritu Santo
para predicarles del Evangelio de Cristo, de veras. Y entonces aquellos hombres, en lugar de aceptarlo, pues se ponían más enchilados, más enojados, ¿verdad? Y entonces ellos no dudaban, ellos no detenían el mensaje, ellos volvían a decir lo que ahora nosotros predicamos también, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente nuestro Señor Jesucristo. Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada, porque ahí estaba la evidencia, ¿verdad?, del hombre que estaba sanado en el nombre de Jesús, y estaba brincando, estaba alegre, estaba aquí, no podía estar así, ¿no? Después de estar lisiado por mucho tiempo y ahora está sano por un milagro que el Señor le había hecho, ¿verdad?, directamente por los apóstoles. Entonces no podían hacer nada estos gobernantes que tenían poder para castigarlos, ¿no? Un poder pues judicial de aquellos tiempos, pero no tenían el poder que el Señor tiene, y que tenía y que tiene y que sigue teniendo en estos tiempos, porque Jesús es hoy, fue, es, hoy, es y será siempre. Así que el Señor todavía hace milagros y los puede hacer por medio de nosotros, los que oramos por ustedes, de veras, los que somos, que estamos entregados al Señor y que tenemos fe en el Señor, pues hemos orado en estos tiempos por milagros, por problemas, necesidades, por luchas, por enfermedades, y ya han sucedido cosas muy, muy interesantes en la vida de muchos de ustedes, de veras, porque hemos orado con fe al Señor, y porque Jesús dijo también que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Él sería concedido. ¿Ven? Entonces de ahí viene todo este asunto, ¿no?, de los temas que hemos estado hablando acerca de Jesús. Jesús, pues sí es nuestro Salvador, y es muy interesante que sea nuestro Salvador, porque pues ya no iremos a la condenación, iremos al cielo con Él cuando muramos, iremos a la patria celestial, pero también es nuestro Señor ahorita, aquí en vida que estamos teniendo hoy, es nuestro Señor. Así que no podemos hacer lo que nos dé la gana. Tenemos que hacer lo que Él nos dirige a través de su Espíritu Santo, porque Él es el amo. Si Él me dice que yo tengo que perdonar, tengo que perdonar. Si Él me dice que tengo que servir, tengo que servir. Si Él me dice que tengo que ayudar, tengo que ayudar. Si Él me dice que tengo que seguir predicando su evangelio, porque de hecho tengo que hacerlo, ¿verdad? Es un deber. Y es una ordenanza que el Señor nos dio de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Tengo que hacerlo, ¿verdad? Si no, pues me va a dejar mudo. Si no, me va a dejar lisiado. Entonces tengo que usar el poder del Señor Jesús para hacer cosas, ¿verdad?, que el Señor está demandando de cada uno de nosotros. Él es mi amo. Para mí, Él es mi amo. Así. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, el Señor para mí es mi amo. Y pongo en sus manos mi vida. Pongo en mis manos mi conocimiento. Pongo en mis manos todos mis recursos. Digo, en las manos de Él pongo mis recursos. Y Él los va engrandando, Él los va bendiciendo. Créanme, lo que parece muy mágico eso, cuando uno pone todo para el Señor, los recursos de nosotros, nuestro amor, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra paciencia, nuestro tiempo, recursos económicos, nuestra casa, nuestro carro, los pone uno en las manos del Señor, y en el poder del Señor las cosas van sucediendo diferentes para bendición de la obra de Dios y para bendición de nosotros mismos también. ¿Verdad? Decía yo el domingo que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, todo lo que el hombre hace, recibirá sus consecuencias, ya sean buenas o ya sean malas. Bueno, siguiendo la cita, entonces dice que abriendo y viendo que el hombre había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra de ellos. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí.
diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierta señal manifiesta ha sido hecha por ellos, es notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más ante el pueblo, amenacémoslos que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. No querían que hablaran en el nombre de Jesús, no quería que predicaran en el nombre de Jesús. Hoy nos damos digo yo, no vuelo de predicar todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús nos comemos esta comida, en el nombre de Jesús vamos a ir a la iglesia, en el nombre de Jesús vamos a ir al mercado, en el nombre de Jesús vamos a ir a trabajar, en el nombre de Jesús vamos a ir a estudiar, en el nombre de Jesús, y todo en el nombre de Jesús, de veras, pero no solamente como una repetición de la palabra, sino de veras con mucha convicción, de que en el nombre de Jesús van a suceder cosas maravillosas en nuestra vida y en la vida de nuestros semejantes, porque lo estamos haciendo, pidiéndolo de corazón, y crean que van a suceder cosas muy maravillosas. Hay personas que le han sucedido milagros, de veras, y a lo mejor si los conociéramos o escucharan estas transmisiones, ellos darían testimonio de que han sucedido milagros porque han pedido y lo hemos puesto en el nombre de Jesús y Dios ha respondido de esa manera, ¿verdad? Y a lo mejor con testimonios de ustedes, el otro día les decía, sería bueno que testificaran de algo extraordinario que haya sucedido en su vida y entonces sería de bendición para otros. Así que aprovechen ahorita los medios, ¿verdad? Ya sea en su iglesia donde usted va, o en otra transmisión que usted escucha, o en estas transmisiones que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque somos abiertos al mensaje. Usted diera su testimonio que todo eso ha sucedido en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que haya sucedido, que ha sucedido en el nombre de glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y llamándolos, los intimidaron, ¿no? Que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Ahí está, el Señor de nuestras vidas, el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Este texto es también muy interesante porque a veces nosotros le hacemos caso a otras personas antes que a Dios. Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio de Cristo. Dios nos ha invitado a que aceptemos el Evangelio de Cristo. Y a través de aceptarlo nos ha dado la salvación. Y nos ha puesto en un camino, el cual es el camino más glorioso que podamos nosotros disfrutar, estar en el camino del Señor. Y Él es el que nos ha dirigido, no ha sido ningún líder. Claro, Dios ha usado líderes, ¿verdad? O pastores, evangelistas o misioneros para darnos el mensaje, pero el que nos ha convertido, el que nos ha llamado, el que nos ha hecho nuevas criaturas, es el mismo Dios a través de su Espíritu Santo por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? No ha sido personas más que en el nombre del Señor. Y a veces nosotros hacemos caso a otras personas que no tienen nada que ver en nuestras vidas. A veces nos podemos hasta hacer brujerías o cosas como esas que no son llevadas por el Señor Jesús. Y queremos que hacer eso para ver si cambia nuestra suerte, a ver si cambia algo en nuestras vidas, ¿verdad? Nos echamos la baraja, vamos con gente que nos lea la baraja, que nos lea la palma, y andamos con esas situaciones, ¿verdad? Así tan cochambrosas, después de haber oído el Evangelio. Tengamos cuidado con eso. Dios no puede ser burlado. Luego vamos a recibir consecuencias muy nefastas por haber entendido mal esto o no haberle hecho caso al Señor. Estos hombres tenían un problema.
Pedro y Juan. Veamos la realidad de la vida cristiana. Pedro y Juan tenían un problema. Los intimidaron, los querían asustar, querían que no predicaran ya en el nombre de Jesús, querían que ya no vivieran esa vida cristiana que Dios les había demandado en aquellos tiempos. Estaban siendo perseguidos por un gobierno. No había enfermedades también, de veras. Y había la lepra era muy letante en aquel tiempo. Mas sin embargo, estos hombres, con el poder de Jesús, fueron y predicaron, fueron y se animaron a hablar acerca del Evangelio. Y se impusieron también en contra de lo que estos hombres, gobernantes y religiosos de aquellos tiempos, querían imponer en su vida. Entonces le dijeron: no prediquen más en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Son palabras muy fuertes y muy fuertes para nuestras vidas en estos tiempos, para no hacer caso de todo aquello que se dice, de veras, no hacer caso de todo lo que se dice. Hoy, por cuestión de la pandemia que hay, ya ve que inventan cosas y más cosas y más cosas y las ponen en las noticias, algunas apenas como que son verdaderas, y están confundiendo al mundo entero, de veras. Aún a los cristianos los están confundiendo, porque un doctor dice una cosa, otro doctor dice otra, un gobernante dice otra, y otro dice otra. Aquí en México dicen que las vacunas ya están aquí, que ya compraron allá, que no sé qué, que más allá, y todavía no se ha puesto una. Entonces confunden a la gente, le meten más temor a la gente, ¿verdad? Y el cristiano verdadero debe confiar en el nombre de Jesús, de veras, debe confiar en el nombre de Jesús. Sí, cuidarse, pero en el nombre de Jesús debe vivir una vida santa, una vida agradable al Señor, una vida llena de paz, una vida llena de gozo, porque la está viviendo en el nombre de Jesús. Y llegue o no llegue la vacuna, pues tenemos que ir viviendo una vida que Dios está demandando de cada uno de nosotros. En este caso, estos dos hombres, pues fueron valientes, ¿verdad? Fueron valientes. Y luego, adelante en el verso número 20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Por ejemplo, yo no puedo dejar de oír y decir lo que he visto en mi vida, ¿verdad?, a las demás personas. No puedo dejar de decirlo. Jesús es el Salvador y Jesús debe ser su Señor también. De veras. No andar solamente en cosas que a veces no son buenas para nuestra vida, que están dando mal testimonio para otros. Debe hacerlo Señor de su vida. Jesús es el Señor de mi vida y debe ser Señor de tus vidas. Quédese con esa pregunta. ¿De veras el Señor es el Señor de mi vida? ¿Jesús es el Señor de mi vida? ¿En qué parte de mi vida no lo estoy haciendo Señor? Porque a veces solamente en lo que me conviene lo quiero hacer Señor. Si necesito un dinero, si necesito una bendición, entonces sí, Señor, mándame el milagro, ¿verdad? Pero respecto a su disciplina en la vida diaria, ¿lo está haciendo Señor o no lo está haciendo Señor? Gracias a ustedes que se han puesto en alguna transmisión, en esta transmisión. Les invito para que el día de mañana miremos nuestro devocional también respecto a esto del Señor Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador y nuestro Señor. En esta transmisión estamos felicitando a Adela, que cumplió años en esta semana pasada, y no vamos a decir cuántos porque luego se enoja, pero sí cumplió. Y mi nuera. Nuera de la hermana Chuyita, quiere que digamos que es nuera de la hermana Chuyita, no, o mi nuera también, pues es la mamá de mis dos nietos, que amamos mucho, a Davidcito y a
va a ser mi cuarta generación, ¿verdad? Y Alessandra. Y también si alguien está cumpliendo años en estos días, pues le felicitamos. Si hay alguna petición, pues póngala ahorita para terminar con una oración. No sin antes leerle el texto del día de mañana, en la tarde, la transmisión que tendremos, donde tendremos el tema de Jesús, Señor y Salvador. Y muchos se preguntan a veces, ¿por qué Jesús es o debe ser Señor y Salvador? Miren, esta es la razón. Y también para aquellos que escucharon este mensaje y que a veces dijo, el pastor estuvo fuerte o estuvo enojado, o estuvo no enojado, sino que pues con más ahínco, ¿no? Predicar el evangelio para no estar tan caídos, para no estar tan tristes, para no estar tan enojados, para no estar tan negativos, sino levantar cabeza en el nombre de Jesús e ir adelante con el poder del Espíritu Santo. Fíjese cuánta bendición tenemos en nuestras vidas y cuánto privilegio y cuánta responsabilidad tenemos en nuestras vidas. Después de que Jesús vino a ser nuestro Salvador, ahora que es nuestro Señor. Levantar el nombre de Jesús, de veras. Recuerdo aquellos himnos viejitos que cantábamos, ¿no? Que decían, firme y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús, el Señor, nos ve. Qué bonitos aquellos himnos, ¿no? Que ya tristemente ya no se cantan, pero debemos regresar un poquito hacia atrás para tomar fuerzas e ir adelante en estos tiempos tan difíciles que se están presentando. Entonces le voy a leer el texto. Mire, está en Romanos 14:9. Dice, Jesús es y debe ser Señor y Salvador de nuestras vidas. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los que están muertos como de los que viven. Voy a volver a repetirlo. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Romanos 14:9. Y con esto concluyo. Oración por la Daniela. Bien, tenemos también una petición, ¿verdad? Oración por mi nieta Daniela, aunque pues le mando un saludo por aquí. Si alguien, su mamá, que es la que la ve más seguido, tiene comunicación, que le diga que estamos orando por ella, para que le vaya bien donde está ella. Y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Dios le bendiga y vamos adelante. Padre eterno, te doy gracias por este tiempo de meditación de tu palabra. Espero, Señor, que muchos hermanos hayan compartido esta transmisión para bendición de otros, para animarnos, Señor, de veras. Yo estoy muy animado en tu nombre y sigo adelante. Pido perdón por las cosas malas que a veces hacemos, que no te gustan a ti, pero en el nombre de Jesús pido que tú nos perdones y nos limpies de toda maldad. En el nombre de Cristo, amén y amén. Nos vemos el día de mañana, mis hijos. Dios los bendiga.